Claro, es que la inteligencia, ¿cómo la definiríais? Vamos ahí a apretar las Fua, tuercas, ya que somos superdotados. Venga, cada uno que dé una definición, si queréis. que como vea esto mis profes de la uni me matan, ¿eh? Porque no sé cómo definirlo. Mira, No, ni tú ni nadie, ¿eh? O sea, yo lo definiría como la facilidad para adquirir nuevo conocimiento y para conectar pues conceptos entre sí. Para lanzar una así y arrancar si queréis. Wow. yo soy de letras puras además, o sea que si te vas a la etimología, latín, entre Vale, dale. leer. Dale, vamos, pues dale, dale. Perdón, Carlos, sigue, sigue. Entre leer, pues eso, leer entre líneas, que básicamente aquí estamos echando muchas pestes del CI y yo soy el primero, pero el CI no es perfecto ni muchísimo menos, pero tampoco está desencaminado del todo. Algo mide, ¿no? Algo mío. Y con eso de entreleer, pues yo por lo menos lo interpreto de esta manera, es deducir. Es decir, a partir de una base de hechos dados, que es lo que es una serie lógica, el famoso factor G, a partir de una serie de hechos dados, predecir lo que sería más lógico que ocurriera, que por Mm. supuesto no es exacto, y por eso también pues nos equivocamos como se equivoca todo el mundo, porque además hay mil factores que influyen, ¿no? Pero un poco digamos que ese mecanismo de a partir de dos, tres, los X hechos dados, deducir otro posterior, pues eso es lo que se llama inteligir, a mi modo de ver, pero bueno, luego es mucho más amplio que eso y por supuesto tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero Mm. Bueno, eh, no sé, yo en estos días he estado leyendo acerca de lenguaje y cognición de inteligencia artificial y he tenido problemas para definir inteligencia en ese sentido, ¿no? Porque tenía que tener una base para definir la inteligencia humana y a partir de ahí contrastar con la inteligencia artificial. Eh, y pues si algo que tienen en común absolutamente todas las definiciones de inteligencia que he visto es que es la búsqueda y la solución de problemas y la capacidad de adaptación. Creo que esos son como hitos importantes o ítems, mejor dicho, para poder, vamos, pero ¿por qué definir? De pronto podríamos decir caracterizar la inteligencia. Tengo un problema con la palabra definir y es que implica, eh, Perdona, ¿puedes acercar un poco el micrófono? Por favor, que no. claro, Ahí, es que gracias. implica, mi problema con la palabra definir es que implica delimitar ya de una vez, ¿no? Y pues, dime tú, poner una entrada en el diccionario o algo así fija, ¿sí? Y siento que de pronto podríamos como describir más bien de qué se trata la inteligencia más que definirla, porque entonces nos estaríamos delimitando a que lo que todos los características que nosotros metamos dentro de la idea que para lo que nosotros va a ser la inteligencia en esta pequeña charla se va a quedar así y es inmutable, ¿sí? Pero pues no lo vamos a definir, ¿no? Yo creo que eso es poco probable y pues no tenemos la necesidad de hacerlo tampoco, no estamos haciendo un estudio súper riguroso o algo así. Perdón que me voy por las ramas. Entonces sí, siento que la capacidad de adaptación es algo muy interesante que se puede tener en cuenta. En ese mismo sentido, la inteligencia tiene varias dimensiones y eso depende mucho de la experiencialidad bueno, de la existencia pues, de la persona que posee esa inteligencia, ¿no? Eh, y bueno, y lo que tiene que ver con el potencial del desarrollo de las capacidades, ¿no? Que dicen algunos que viene o sea, que es genético, otros dicen que somos una tabla rasa y se desarrollan con la conducta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Puto Aristóteles. Digamos desde afuera. Y pues creo que para poder entender el concepto de inteligencia sí debemos tener en cuenta, digamos, las dimensiones del ser humano como tal, ¿sí? Porque con una máquina me fue más difícil definir un poquito de qué va, porque yo sé para qué quiero que funcione esta máquina, pero pues el ser humano no está hecho para eso, ¿no? O sea, no es como que ni siquiera sabemos nosotros para qué estamos aquí, ya vamos a decir como, no, es que inteligencia es esto y esto funciona así, ¿no? Entonces creo que eso lo aportaría por ahora y no sé si alguien quiere decir algo.
Bueno, es el problema de las etiquetas que siempre hablábamos con Carlos. El problema de las etiquetas y las características que no son esenciales, ¿no? O sea, entre lo esencial y lo circunstancial, por así decir, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente podemos encontrar lo esencial de cada cosa? Es difícil, ¿no? Identificar realmente las características esenciales de la inteligencia, aquello que... Pero de algún modo lo intuimos, ¿no? De algún modo cuando usamos la palabra inteligencia sabemos a qué nos estamos refiriendo, no lo confundimos con otras cosas. Entonces, bueno, me estoy yendo quizá a a un tema un poco más filosófico, pero yo creo que sí que sabemos, en el fondo sabemos qué es, porque lo identificamos cuando hablamos de ello. Pero a veces es difícil, digamos, extraerlo o hacerlo explícito, ¿no? Con respecto a lo de Einstein, que también me parece un tema interesante, lo que nunca se dice, por ejemplo, son sus errores académicos. Tuvo errores garrafales, que él mismo los reconoció, ¿no? Como la constante cosmológica, bueno, ahora se está como recuperando esa idea, que sería como una fuerza que hay en el universo que hace que contrarresta la gravedad o algo así, realmente no tengo exacto, pero él mismo dijo, este ha sido el peor error de toda mi carrera, ¿no? Entonces es que, recuperando un poco la idea de mito que hay alrededor de las altas capacidades, ya incluso la historiografía ya mitifica a los superdotados, ¿no? Ya los considera como una especie de seres que nunca han fallado, que son perfectos, y todos, o sea, tú miras la biografía de las personas que han hecho que han logrado grandes cosas, y también tienen grandes errores, también la han cagado, también han tenido sus defectos, entonces no hay que idealizar, ¿no? Y otra cosa que también quería comentar es sobre el estereotipo que tienen de nosotros. Creo que responde un poco a lo mejor me vais a matar ahora, pero creo que se corresponde con las personas más del espectro autista que tienen altas capacidades también. Es como el estereotipo ese que el Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ¿no? Hay Ese es como el hay una estereotipo. mezcla de todo. También tienen, pues igual que tenemos todos, un follón ahí montado de... Claro, como no está claro no se ha hecho conciencia en tema de neurodiversidad, pues se juntan muchos de esos distintas facetas de lo neurodiverso. Mm. Pero bueno, Sí, pero me refiero que ese es como el estereotipo de superdotado, ¿no? Persona que le gustan las ciencias exactas o naturales, que a lo mejor tiene un poco de dificultad para relaciones sociales, que tiene cierta torpeza psicomotriz quizá, mm, o tiene dificultad para identificar las emociones, ¿no? Todo esto es como el estereotipo que hay de superdotado y luego ves que, por ejemplo, nosotros cuatro no somos así, por ejemplo, creo, ¿no? Torpe sí soy, pero yo también. creo que sí. Ah, bueno. Bueno, falta la definición de Víctor, ¿eh? Sí, es que ya estaba pensando, ¿vale? Se Estaba derrite en la pensando silla. de que al igual que... me ha gustado mucho una reflexión que ha hecho Camila y una que ha hecho Lucas, ¿vale? Empiezo con la de Camila. La capacidad de adaptación. Eso me parece muy bueno, porque realmente ser inteligente es ser capaz de adaptarte a diferentes escenarios, Mm, ¿sabes? Y cuanto más inteligente eres, más capacidad para adaptarte tienes. Y por lo tanto, si tienes que hacer un examen y el examen te requiere esta capacidad de adaptación al aprendizaje y tú tienes esta, de puta madre. Ahora, como te requiera esta, vas jodido. O sea, me parece una reflexión muy interesante. Y luego me ha gustado la forma en la que Lucas hablaba de inteligencia como nuestra capacidad de identificar qué es y qué no es. Pero luego, cuando tenemos que definirla, no sabemos. Y esto nos pasa igual con el bien. mm, Sabemos diferenciar qué está bien y qué no está bien, ¿verdad? Pero ¿qué significa bien? mm, Cuesta mucho definirlo. ¿Por qué? Porque yo creo que si le llevamos mucho a la filosofía, ¿vale? Considero que la palabra inteligencia es un universal. Los universales de la eh, filosofía, creo que es kantiana o de Descartes, yo qué sé, es que como doy clases ya mezclo, ¿vale? Tengo una idea de qué autores. Pero los universales, ¿no? Conceptos vacíos, que no existen realmente. O sea, sí existen porque necesitamos que existan, pero no existen. son una abstracción. Claro. Entonces, la inteligencia. Que un animal le duela y se cubra es inteligencia. Es una capacidad de adaptación y de aprendizaje, porque ha aprendido a que si le duele aquí, tiene que cubrirse aquí. ¿Es inteligencia que las plantas crezcan hacia la luz cuando es la opción más inteligente? Es una planta, ¿sabes?
¿Es inteligencia que una persona se saque una carrera? ¿No será un mandato social? De que si no te la sacas no tienes unas posibilidades. O sea, cuesta mucho separar lo que es inteligencia, y se puede llamar así, de lo que es realmente pura supervivencia. Ya. Pero claro, no es la supervivencia en sí misma un acto de inteligencia, es muy difícil definirlo. Mm. Yo creo que el primer error que cometemos es en pensar que la inteligencia es algo exclusivamente humano. Y por lo tanto, como es exclusivamente humano, tiene que ser algo muy difícil, muy complejo. A lo mejor la inteligencia simplemente es mantenerte vivo y no nos damos cuenta. Que tampoco digo que sea esto, pero puede serlo, igual que puede no serlo. Ajá. Entonces, es muy aventurado hacer definiciones. No, aquí nosotros no, porque aquí somos 4 haciendo un podcast que lo van a escuchar 4 más. ¿Sabes? Pero es muy aventurado cuando tú eres un psicólogo y te debes a tu profesión sabiendo que no puedes hacer grandes afirmaciones, ¿vale? Porque quizás erras, y ojo, está bien que erres, ¿no? Si le vas a la falsedad de Popper, toda proposición científica tiene que ser falseable para que pueda ser considerada medianamente cierta. Pero claro, te encuentras eso de un psicólogo que dice, no, la inteligencia es, y saca un libro, y te vende el libro, que dices, cabrón, ¿sabes? O sea, no me vendas tu puto libro. El señor, ¿cómo se llama? El Goleman, ¿sabes? El de la inteligencia emocional. Tengo una gran aportación al mundo, pero os voy a vender el libro. Entonces ya ahí es que desconfías mucho, porque realmente tú qué quieres aportar o qué quieres que te aporte, Es ¿sabes? inteligencia comercial. Claro, claro. Yo creo que hay un poco de, como en todo en la vida, ¿no? Pero se comercializa mucho con la inteligencia. Mm. Academias para aprender inglés. ¡Pum! Porque el inglés se enseña mal. Luego, profesores particulares para reforzar las clases. ¡Pum! Deberes en casa, que quieras que no es una forma de capitalizar el esfuerzo. Es decir, como no haces suficiente, haz más, ¿sabes? Tu tiempo personal, tu tiempo libre, nos la suda. Sí. Porque te debes a una capacidad productiva. Ujú. Y si el criterio dice que tú te debes a esta capacidad productiva, tienes que hacerlo y punto. Y son deberes. Y si no lo acabas en clase, en casa. ¿Vale? Entonces, es siempre lo mismo. Y yo creo que el hecho de intentar definirlo lo acotaría y haría también que se vuelva algo corrupto o corruptible. Y nos lo encontramos, ¿no? Hostia, asociaciones, que ojo, es lo mismo, ni bueno ni malo, ¿vale? Pero cuando hay asociaciones que consiguen, ya no lo de España, hablo a nivel internacional, algún tipo de contrato o publicidad, ¿vale? Porque estas otras empresas les interesa patrocinar ese tipo de cosas, ¿sabes? Charlas de no sé qué y patrocina Unicaja, que dices, coño, ¿sabes? O sea, ¿por qué siempre hay que meter el capital? Pues porque es donde vivimos. Yo creo que cuando hablamos de definir la inteligencia, siempre cometemos el mismo error de irnos a lo cuantificable y a lo comerciable. Capacidad de aprender. ¿Aprender para qué? Mm. ¿Para qué coño quieres aprender? ¿No? Habría que saber. Tu carrera, ¿para qué haces una carrera? ¿Porque te gusta? ¿Porque quieres aprender para ti mismo? ¿O porque tienes un interés a largo plazo relacionado con tu futuro económico? Que es lícito porque es lo que se impone, pero hay que cuestionárselo, ¿sabes? Es que vivimos como en la era de lo cuantificable, ¿no? O sea, todo lo Claro. queremos cuantificar. No sé si es por Tengo 100 me influencia. gustas, tengo tantas Exacto. interacciones. En redes sociales es el puto ejemplo. Sí. Y O es que sea, ya empieza con el sistema educativo, ¿no? Ya empieza con de 0 a 10. Tú eres un 5, tú eres un 8, tú eres un 3. Ya se te cuantifica a ti como ser humano. Eso es peligrosísimo. Yo el sistema educativo me repugna totalmente, lo aborrezco. pero hay que aceptar que ya no es solo, es un reflejo de nosotros. Es Ya. decir, es que esto es lo típico, no me acuerdo quién dice las cosas, pero que la sociedad tiene los gobernantes que merece, o algo así era, ¿no? De que tenemos el sistema que nos merecemos. O sea, es obviamente, tenemos que quejarnos de que exista un sistema educativo que nos cuantifique, porque es limitador, castrador, a chavales que no entran en los esquemas los puedes joder perfectamente, ¿no? Los musicales, a los artísticos te los cargas. Pero claro, luego tú vas de fiesta, vas a una discoteca, ves a una chavala y dices, un 6. ¿Sabes? Es que es lo de siempre. Y al revés también pasa, ese chaval, un 8. Porque necesitamos cuantificar. Igual que necesitamos ponerle nombre a las putas cosas. O sea, la batamanta. Una manta con mangas y se llama batamanta. O sea, hasta cosas tan tontas como en la comedia necesitamos nombres.
¿sabes? Entonces es normal que tengamos estos problemas. Que hay que solucionarlos, sí, pero que no es ni super culpa de unos ni super culpa de otros. Es como que Ya. se va haciendo. Entonces definir inteligencia, lo digo, es meterse en un percal Sí, pero tremendo. quizás eso, que quizás sea menos complicado de lo que nos creemos, ¿no? Por lo que tú mismo has dicho. O sea, definir sí, pero no un libro de 200 páginas, como has dicho antes, sino eso, volvemos a lo mismo, un consenso de mínimos, que es sentido común realmente. Incluso eso, quizá lo que decíamos, es tan difícil de definir porque es sentido común. Es una cosa que está ahí, que se sabe, es cultural quizá también, ¿no? Pero